Bueno, vamos a meternos de lleno con uno de los casos fundacionales de Sigmund Freud, sacado de sus estudios sobre la histeria. Miren, esto se lee casi como una novela de detectives, pero una donde el misterio está dentro, en los laberintos de la mente. La primera pista que descoloca a Freud es una contradicción, pero tremenda. Una piba que sufre unos dolores terribles, que casi no la dejan caminar, pero que al mismo tiempo te lo cuenta con una indiferencia increíble, casi como si no le importara. Una bella indiferencia, como le dice él. Para analizar este caso, vamos a hacer el mismo recorrido que Freud. Vamos a ir paso a paso, desde el enigma inicial hasta las conclusiones que, posta, cambiaron para siempre cómo entendemos la psiquis humana. Bueno, arranquemos por el principio. ¿Quién era esta paciente? Vamos a tratar de entender bien el misterio que se le presentó a Freud allá por el 1892. A ver, Elizabeth era una piba de 24 años, muy inteligente, que a simple vista parecía totalmente normal. Pero venía de una familia a la que le había pasado de todo. Se le había muerto el padre, la madre tuvo una operación complicada en los ojos, se le murió una hermana, un desastre. Y ella caía al consultorio con estos dolores en las piernas y problemas para caminar que arrastraba hacía más de 2 años y que ningún médico entendía. Y acá Freud se pone en modo detective. Se da cuenta de que la clave está en el lenguaje. A diferencia de un paciente con un dolor, digamos, real, que te lo describe con precisión, o un paciente con neurastenia, que era un diagnóstico de la época para el agotamiento nervioso, que no encontraba palabras, Elizabeth hablaba de su dolor de una forma súper vaga, como si su cabeza estuviera en otro lado, ¿se entiende? Ahí Freud se da cuenta. La causa no es solamente física. Pero la pista definitiva, la más rara de todas, aparece en el examen físico. Cuando Freud le aprieta las zonas de las piernas donde le dolía, en vez de una cara de sufrimiento, la expresión de Elizabeth es una mezcla rarísima de placer y dolor. Ahí Freud identifica lo que llama una zona histerógena, o sea, un lugar del cuerpo donde se condensa toda la tensión psíquica. Freud ya lo tiene claro. No puede curar el síntoma si no encuentra de dónde viene, así que se propone abordar la memoria de Elizabeth como si fuera un arqueólogo, excavando una ciudad enterrada, capa por capa, para sacar a la luz la verdad que está escondida. Ojo, la hipnosis clásica, la profunda, no le funcionaba con Elizabeth, así que Freud desarrolla esta técnica, medio a medida para ella. La hace relajarse, le aprieta un poco la frente para que se concentre y le pide que diga lo primero que se le venga a la cabeza. Buscaba saltear las barreras de la conciencia para llegar a lo más profundo. Y bueno, empiezan a salir cosas. La primera capa de recuerdos muestra una vida de mucho sacrificio, de cuidar al padre enfermo, de asumir responsabilidades, pero Freud sentía que algo no cerraba, que faltaba la pieza clave del rompecabezas. Todo esto no alcanzaba para explicar por qué, específicamente, le dolían las piernas de esa manera. Y acá, atención, porque es donde Freud hace su primer gran descubrimiento teórico. Es el momento en que entiende el mecanismo que hace que un dolor del alma se convierta en un dolor del cuerpo. Con su técnica de presión, Freud destapa un recuerdo que estaba totalmente enterrado, un romance secreto. Y ahí, ¡pum!, se arma un conflicto psíquico terrible. Por un lado, su deseo de ser feliz, de estar con este chico. Por otro, la culpa, el deber de cuidar a su padre enfermo. Una tensión insoportable. Y claro, frente a este conflicto tan doloroso, ¿qué hace la psiquis? Se defiende. El yo, para no estallar, agarra esa idea inaceptable, ese sentimiento, y lo reprime. Lo manda bien lejos de la conciencia, como barriendo la basura debajo de la alfombra. Y acá está la posta, el concepto central. Toda esa energía emocional, toda esa angustia que fue reprimida, no desaparece, tiene que ir a algún lado. Y ahí está la genialidad de Freud. Se convierte. La angustia que era de la mente se transforma, se muda al cuerpo y se manifiesta como un dolor físico en las piernas. Uno pensaría que con esto ya está, ¿no? Pero no. Elizabeth no terminaba de curarse. Había algo más. Un secreto todavía más profundo y más doloroso que seguía ahí, enterrado. Y la pista que faltaba aparece de golpe, en un momento cualquiera de la sesión. Elizabeth escucha la voz de su cuñado, que había quedado viudo, en la habitación de al lado,
Y de repente la invade un dolor tremendo, insoportable. Ese fue el pensamiento que le cruzó por la cabeza a Elizabeth en el instante mismo en que vio a su hermana muerta. Un pensamiento tan terrible, tan inaceptable para su moral, que lo reprimió en el acto. Ahí estaba, el verdadero núcleo del conflicto, el verdadero quilombo, un amor prohibido por su cuñado. Como su mente no podía bancarse esa verdad, eligió una salida: el dolor físico extremo. Era preferible tener el cuerpo destrozado a enfrentar ese dolor moral que era insoportable. Y ahora vamos a explorar la última capa de este misterio, que es fascinante: cómo cada uno de los síntomas era en realidad un símbolo, una representación de un pensamiento o un recuerdo doloroso. Miren qué increíble esto. Su cuerpo había creado un lenguaje propio, un lenguaje simbólico. Como se ve en el juego de palabras del alemán original que Freud analiza, el dolor al estar de pie, o sea, estagen, se conectaba con su sentimiento de estar sola de pie, al Einstein, el no poder caminar con la sensación de no poder avanzar en la vida. Cada síntoma era una metáfora hecha carne, literal. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Porque la historia de Elizabeth es mucho más que la historia de una paciente. Es el nacimiento de una teoría completamente nueva sobre la mente. El caso de Elizabeth von Wrigg se volvió un caso de manual, el ejemplo perfecto para explicar la histeria. Aportó pruebas concretas para conceptos que hoy son clave, como conflicto, defensa, conversión, y sentó las bases de lo que después sería la terapia psicoanalítica. Al final, al poder poner en palabras todas estas verdades que tenía reprimidas, Elizabeth pudo elaborar el conflicto. Y los síntomas, que eran como el combustible de ese conflicto, se quedaron sin nafta y de a poco desaparecieron. Y este caso nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros propios dolores físicos, qué sé yo, un dolor de cabeza, de espalda, no son solo algo del cuerpo, sino que son mensajes de una parte nuestra más profunda que no está pudiendo hablar?